pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valiosa. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a este espacio en Radio La Predicadora, llamado Punto de Unión. Somos de la Iglesia Camino Nuevo, quien te habla el pastor Claudio, y acompaña hoy el hermano Dylan, que también es de Camino Nuevo, pero de Lomas del Mirador. Camino Nuevo tiene varios anexos aquí en Buenos Aires. Yo estoy en Ciudad Evita pastoreando y el hermano hoy me está acompañando. Somos todos de la misma familia en Cristo principalmente. Amén. Sí, ¿verdad? Sí. Que estamos encolumnados todos en la misma familia de Camino Nuevo también. Y bueno, tuvo deseo de acompañarme y vendrá las veces que él quiera, que tenga ganas, y lo mismo para otros hermanos del Ministerio Camino Nuevo que estén oyendo y quieren compartir. Acá hay un espacio para que podamos compartir palabra de Dios justamente. Honrados de poder estar nuevamente aquí en esta emisora, Radio La Predicadora 94.1 y bueno, compartir con el Señor, ¿no?, lo que Él tiene preparado en esta tarde, y me inquietaba en el corazón de hablar un poquito de la adoración, ¿verdad? La adoración es un tema realmente muy importante, y vamos a tratar de prestar atención a lo que Dios tiene para decir en esta tarde con respecto a esto tan delicado que es la adoración. ¿Qué es adoración? Y Dios va a ir revelando cosas muy, muy interesantes. Si tenés tu Biblia, te invito en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana, bueno, casi en el final, por la mitad, perdón, en el verso 23, Juan, capítulo 4, verso 23. Te doy un cachitito de tiempo para que puedas buscar, igual te queda el video grabado, lo podés revisar después. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, dice la palabra. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí está, o sea que Él está buscando que le adoren. Ahora, ¿qué es la adoración? Porque ahí está el tema, ¿no? Es cantar una canción de ritmo melódico, es cantar una canción, no sé, que sea suave. ¿Será eso adorar a Dios? Bueno, vamos a buscar en la Biblia y vamos a ir comprendiendo un poquito más. Vamos al comienzo, en Génesis. Yo te busco inmediatamente el capítulo, cuando el Señor le dice a Abraham que le sacrifique a Isaac. Vamos a buscarlo. Ya estamos llegando. Título en Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Nos vamos a adelantar, no vamos a leer del comienzo. Vamos a leer del versículo 7, vamos a leer del 7, igual no vamos a ir hasta el final, vamos a leer una fracción nada más. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí no, me confundí de versículo, vamos al 3, no al 7, al 3. Acá está en el comienzo lo que necesitamos nosotros saber. Y Abraham se levantó, versículo 3, Génesis 22, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos
y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Acá está la clave. Entonces, ¿a quiénes está buscando Dios? Dios está buscando a aquellos que le obedecen a Él, a aquellos que le tienen temor a Él. La adoración que Dios busca no es que les cantemos. Dios no necesita que nosotros le cantemos ni nada de eso. Dios no necesita nada. Y ahora vamos a ver los textos bíblicos donde la misma palabra va diciendo que Dios no necesita nada. No está necesitando Dios que nosotros le cantemos una canción. La verdad que Dios no necesita. Tampoco necesita Dios que le obedezcamos, porque Él ya estableció su palabra. Y la palabra, esto es un testamento, es un documento legal, la cual nosotros nos debemos sujetar a lo que dice el testamento, ¿verdad? Este documento legal, el cual el enemigo no quiere que nosotros tomemos conocimiento. Entonces, Él no está buscando ni que le cantemos canciones, ni que le andamos obedeciendo. Él nos amó de tal manera que lo entregó a su Hijo y estableció su palabra. Y somos nosotros los que necesitamos sujetarnos a su palabra. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Personas que le obedezcan. No es que está buscando. Si tomamos el verso donde Jesucristo dijo de que mi Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? En obediencia. Porque nadie va a llegar a Jesucristo si no lo envía el Padre. Esto también tenemos que ser claros. No es por voluntad propia que nosotros en determinado momento llegamos a las filas del Evangelio y recibimos a Cristo como único, suficiente Salvador de nuestras vidas. No lo hacemos voluntariamente, lo hacemos porque el Padre nos envía y Jesucristo no nos rechaza. No nos rechaza porque todo lo que el Padre le envía a Él, Él lo toma para que lo resucite el día postrero. O sea que es un trabajo en conjunto. Llegamos al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Nosotros no somos evangelistas, somos evangélicos, portadores de buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque nosotros sin Dios, nuestra alma está condenada, va derechito al infierno, porque nacemos de pecado, por el pecado de Adán. Entonces, Dios amó de tal manera a su creación que dijo, no voy a dejar que mi creación se pierda. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice en Juan capítulo 3:16. O sea que nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, ahí es porque fue voluntad del Padre, no voluntad propia. Es voluntad del Padre. Vamos al texto de qué es voluntad del Padre. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a leer 1 o 2 versículos. Después vamos a ir a donde vamos a ver de que Dios no está buscando, o sea, no necesita. No se me enoje, hermano, si usted entendió otra cosa. Vamos a discernir la palabra, que sea la palabra la que hable. Juan capítulo 1, acá está, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, presta atención, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios que nosotros recibamos a Cristo. Dios trabaja de una forma con nosotros, la cual hace que nos acerquemos a Cristo. Cristo nos recibe, nosotros le recibimos a Cristo, nos sujetamos a Él, creemos en Él, porque todo aquel que en Él cree, o sea, ya tenemos una guía, ya no estamos perdidos, no se pierda, dice en Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, quiere decir que andamos perdidos aquí en el mundo. Juan 3:16 estoy leyendo. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que estábamos perdidos en el mundo, sin rumbo. Ya no nos perdemos porque tenemos
un pastor, que es Jesucristo. Nosotros somos instrumentos, los pastores, porque esa es la realidad. Somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Y yo diría que ni colaboradores, porque Juan dijo, yo no soy quien para ni siquiera desatarle el cordón de su sandalia por Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros somos instrumentos para acercar las personas al Señor. Digamos que si tenemos una tarea, es llevar todas las personas a Cristo. Esa es nuestra tarea, llevarlos a Cristo. Porque quien los va a salvar va a ser Cristo, yo no lo voy a salvar. No se salvan en mi nombre, se salvan en el nombre de Jesucristo, por la sangre que Él derramó. Entonces es necesario que a Él se le crea, ¿verdad? Y no estamos perdidos, ya tenemos quién nos lleva, a dónde. En Juan, creo que es capítulo 14, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Y el camino a qué? Al Padre. Entonces por Cristo vamos al Padre. El Espíritu Santo acá nos consuela, nos ayuda, nos da fuerza para que nosotros sigamos, porque no es nada fácil seguir en este mundo tan perturbado, tan perturbador. Por eso es que en Juan, que empezamos leyendo, dice en el capítulo 4, el versículo que leíamos recién, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que este es el momento, cuanto más tenemos que sujetarnos al Señor, a su palabra, a su palabra. Dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea que la palabra nos enseña, redarguir, la palabra de Dios es para contradecir las mentiras del diablo. Cuando Cristo estuvo en el desierto, Jesucristo pudo redarguir por la palabra, contradecir al diablo, porque el diablo lo estaba manipulando a Cristo a través de la palabra. Él buscaba que Cristo le adore, no sabía quién era en realidad, él sabía que venía de parte de Dios, porque él no tiene toda la información de los planes de Dios. A veces me asombro cuando ex brujo satánico revela misterios del mundo espiritual. ¿Qué puede revelar un satanista, un umbandista que se convierta al Evangelio? Como si ellos tuvieran secretos, como si el enemigo supiera más de lo que Dios permitió que sepan. No saben nada, no pueden revelar los misterios del Señor. O sea que el diablo mismo no sabía quién era Cristo verdaderamente. Él sabía que venía de parte de Dios. Por eso observó que estuvo 40 días en el desierto. No cualquiera va a estar 40 días en el desierto sin comer, sin beber. Y esperó el momento de mayor vulnerabilidad como hombre, porque él vio a un hombre que estaba ahí en el desierto, con hambre, con sed, y fue y lo atacó. Lo fue a tentar, ¿verdad? Con la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, manda. No sabía vos que sos el Hijo de Dios. Si tú eres, o sea que él tenía dudas, ¿verdad? Sabía algunas cosas, pero no toda la revelación. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Sabía que tenía hambre. Y así lo fue tentando. Bueno, o sea de que la palabra nos enseña a redarguir las mentiras del diablo, las manipulaciones. Después es útil para enseñar, redarguir, corregir. Por ahí tuvimos una enseñanza que no es correcta, pero la palabra, gracias a Dios, nos corrige y nos instruye en justicia. Somos instruidos por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Personas que se sujeten a Él, ¿verdad? Es necesario sujetarse a Dios. Respetamos a la persona que está al frente de la congregación, pero me tengo que sujetar a rajatabla a la palabra. Entonces, eso es lo que está buscando el Señor. Yo me anoté acá en un borrador porque ya estoy grande y la memoria medio patina a veces, ¿verdad? Ahí te voy a decir rápidamente lo que me agendé para compartir. ¿Qué es adorar en espíritu y qué es adorar en verdad?
Acá. La adoración en espíritu. Se refiere a la forma que los creyentes deben acercarse a Dios, a continuación a Dios. Significa la manera interna desde el corazón y del espíritu. Implica una conexión profunda y personal con Dios, más allá de los rituales, tradiciones externas. En este sentido, la adoración en espíritu se refiere a la relación íntima emocional con Dios. Y esto es fundamental, ¿no? Porque decíamos, no es cantar una canción y levanto ahí, ya lo estoy adorando. Porque es todo una vida entregada a Dios. Porque en el programa pasado hablábamos de las obras de la carne, el fruto del espíritu. Y no puede haber fruto del espíritu si hay obra de la carne. No es compatible, no va a haber. Entonces tiene que haber una relación íntima, privada con Dios. Yo no puedo hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en mi vida personal. Ay, no, porque estoy en la iglesia, soy santito, y en la calle, bueno, soy como soy todo, me paro en la esquina a tomar cerveza, me voy a los boliches, me tomo un asado y me embriago, me como un asado y me embriago. No, es saber que todo es lícito, pero no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo me edifica, no me dejo dominar por nada. Esa es la relación íntima, la adoración en espíritu. Esa es la adoración en espíritu. Es lo que, como dice aquí, Dios está buscando. A tales adoradores busca que le adoren, que lo obedezcan, que no seamos careta. Vamos a hablar claro, ¿no? Que nos saquemos la careta y que realmente tengamos la voluntad de cambiar, de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, Dios está dispuesto a perdonarnos si me arrepiento de todo corazón, y aquí todas son hechas nuevas, o sea que esa es la adoración en espíritu. ¿Y qué es la adoración en verdad? Porque dice aquí, porque los verdaderos adorarán en espíritu y en verdad. Y en verdad. No en espíritu verdadero, no, dice en espíritu y en verdad. Implica, la adoración en verdad, implica conocer y aceptar la realidad de quién es Dios. No es el barba, no es un fulano, es el Creador. Me tengo que reverenciar ante la presencia del Señor. Saber quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. En este sentido, la adoración en verdad se enfoca en la honestidad y transparencia de nuestra relación con Dios. ¿Ves? En la adoración en espíritu se enfoca en la relación íntima y emocional con Dios. Y en verdad se enfoca en la honestidad y transparencia de nuestra relación con Dios. Tiene que coincidir. No puedo decir que tengo los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, pero hay obra de la carne en mi vida. Porque yo tengo que dejar de practicar tales cosas. Me tengo que apartar de tales cosas. Ay Señor, ayúdame. Tenés que tomar la decisión y empezar a dejar vos. No puede ser de que Él te va a ayudar. No, Él ya hizo. Ella ya te ayudó, lo mandó a Cristo para que si vos crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. Ahora es tu parte. Él ya hizo una parte, ahora vos tenés que hacer la otra. ¿Dios te va a condenar? No, te van a condenar tus actos, tus hechos, tus frutos. Te condena, en todos casos, la palabra, porque no te sujetaste a lo que Dios dice. Estamos a tiempo. El programa pasado se trató de que estamos al límite del tiempo de gracia. El tiempo de gracia, hermano, basado en la profecía de las 70 semanas de Daniel, falta una semana que está pendiente, y esa semana se tiene que cumplir. Es la semana que está destinada a un trato muy severo de parte de Dios con la nación de Israel, porque ellos están en rebeldía. Ellos no lo recibieron al Mesías, lo tuvieron al Mesías, no le recibieron. Dios le dio la oportunidad que lo reciban, no lo recibieron, mas por eso nosotros que lo hemos recibido nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces, esa semana se tiene que cumplir, porque es para santificación de Israel. Y ese tiempo de gracia en el que estamos viviendo, la salvación no es por obra para los gentiles, sino es por gracia,
está llegando al límite. Según las lecturas bíblicas, las profecías, estamos llegando ahí a ese punto final. Fíjate vos cómo de a poquito, si empezamos a hilvanar todo lo que sucede en el mundo, las guerras que están instaladas, ahora Estados Unidos otra vez que ya se está oponiendo a Ucrania, se está armando una atmósfera, esos rumores de guerra, como dice en Juan 24, guerras y rumores de guerra, todas esas cosas se tienen que cumplir. Y gloria a Dios que se cumplan. Pero en el fin del tiempo de la gracia, la iglesia de Cristo es llevada al cielo, a las bodas con el Cordero, a las bodas con Jesucristo, a que rindamos cuenta, como el Padre corrige a su Hijo, nos va a corregir el Señor en el cielo, nos va a dar a cada uno lo que corresponde. Algunos van a tener chachás, ¿verdad? Pero lo hemos recibido a Cristo, Él nos va a llevar igual. Y allá vamos a ser totalmente purificados, santificados, y nos vamos como novia de Cristo y venimos como esposa. Ya venimos con una autoridad también delegada aquí en la tierra. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya estuvo, ahora vuelve en el fin de la tribulación. No te quiero marear con tanta información, porque de eso se trata, las buenas noticias, las que tenemos que compartir. De qué es lo que acá, por ejemplo, dice de que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros debemos tener conocimiento, ¿verdad? No tenemos que dejarnos llevar por las corrientes. Esto no es como cuando hay una mercadería de oferta, vamos allá que está barato, mirá la cantidad de gente que hay. No es por cantidad de gente que está lo verdadero ahí. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Ojo con eso, porque no es porque hay mucho, ahí está el Señor, no, y te lo voy a demostrar, en Marcos, ya te digo, Marcos 13, dice, fíjate vos, si el Señor, 13:20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas a causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está el Cristo, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, se harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros miráis, os lo he dicho antes. O sea, que no en esos lugares que hay supuestos milagros, prodigios, vamos para allá todo, que acá está la verdad. No, hermano, hay que tener cuidado. Porque se levantarán falsos cristos. Yo el otro día escuchaba la declaración de aire en un TikTok que decía un hombre, teóricamente apóstol, para que nosotros, donde pise la planta de nuestros pies, donde nos movamos, la atmósfera cambie, para que se sanen los enfermos donde haya enfermos. No es tan así tampoco la cosa, hermano. Nosotros tenemos que, lo que hay en esta casa, lo tenemos que llevar. No, eso no es correcto lo que dijo este señor. No es correcto así, hermano. Porque si no, se dice aquí, entonces si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, si está el Cristo, no lo creáis. Es como que ahí está solamente. ¿Y sabe dónde está Cristo, hermano? En la iglesia de Él. Porque dice que no prevalecerán las puertas del Hades, no en determinado ministerio o en determinada congregación. Dice, contra la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay autoridad y poder. No en determinado local, en determinado ministerio, en determinada congregación. En la iglesia de Cristo está el poder. Entonces, nosotros escudriñando la palabra, informándonos de todo lo que está aquí, no va a pasar lo que dice aquí. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. ¿Qué escogido? Los escogidos que escogió Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo escogió personas, escogió. Entonces Él está buscando, Él sabe dónde está cada uno. Y los encuentra y se los manda a Cristo. Ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que tener cuidado en informarnos lo que dice la palabra del Padre en la Biblia, para que no seamos engañados, porque el enemigo lo que busca es engañarnos, perturbarnos, confundirnos. Pero
Gracias a Dios que vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Si el diablo hizo obra en tu vida, Jesucristo, mediante la palabra de Dios, deshace las obras del diablo. Entonces sos desatado, tus vendas caen, podés empezar a ver la realidad de lo que el Padre tiene determinado para nosotros. A ver qué hora es. Te vamos a pedir una canción, Mauro, ¿puede ser? A tu gusto, hermano, tenés excelente gusto. Capo, Mauro, ¿eh? Dios te bendiga. Ya vuelve en un ratito. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios, le agradecemos a Jesucristo lo que hizo por nosotros, eso es verdad. Bueno, decíamos de que la adoración en espíritu y en verdad es sujetarse de todo corazón, con toda honestidad con el Señor, a que vamos a seguir. Recuerdan que dije también al comienzo que Dios no necesita nada, no anda necesitando Él que nosotros le cantemos canciones, ni que hagamos obras para demostrar nuestro amor. Pero vamos a la palabra para que podamos comprender mejor las cosas. Tenemos certificado porque lo que estamos leyendo es un documento legal. Es un documento legal, hermano. Entonces, lo que dice el documento legal es como cuando hay un difunto y dejó herencia y el abogado del difunto hace que se cumplan la voluntad del difunto de lo que dejó escrito en el papel, la herencia. O sea que esto es una herencia, hermano. Nada más que el testamentario está vivo, está en el cielo, ¿verdad? Fue a preparar morada, gloria a Dios.
Y este documento legal a nosotros nos sirve para poder recibir la herencia. Y la mayor herencia que nosotros recibimos es la salvación del alma, la vida eterna con nuestro Señor. A que vamos a leer Hechos capítulo 17 y verso 22. Y dice, refiriéndose a que Dios no necesita nada. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois muy religiosos. Y acá ya tenemos que empezar nosotros a quitar cosas de nuestra vida. Toda religiosidad, hermano. ¿Qué es la religiosidad? Es todo lo que está reglamentado. Porque Dios busca los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que se sujeten a una regla, el cual su corazón quiere otra cosa. Porque dice en 1 Corintios 6, y verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna, ¿verdad? Y en el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 23, dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que es una decisión propia la que Dios espera de nosotros, que lo adoremos en total honestidad, en verdad, en transparencia. No que estemos sujetados, como dice acá, veo que sois muy religiosos. Porque si estás sujetado a reglas, hermano, quiere decir que tu corazón, porque eso es lo que pasa con aquellos que se manejan por religión, a reglas. Su corazón se muere de gana por cometer ilícitos espirituales, pero por la regla se sujetan. ¿Está en obediencia esa persona? Te voy a llevar un versículo que no está en regla esa persona. No hay una transparencia. En Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, Jesús y el adulterio, son 2 versículos, es cortito lo que te voy a leer, verso 27, verso 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Fue dicho por Moisés. Y aquí el Señor con toda autoridad dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Entonces, hermano, si nos sujetamos a reglas, capaz que nos sujetamos a las reglas, pero nuestro corazón va para otro lado. Y ¿sabes qué, hermano? Eso es un desorden. Hay un desorden ahí, porque acá dice claramente que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿En dónde adulteró? En el corazón. Hay un desorden ahí. Entonces, lo que él vio de Atenas, a los atenienses, es que eran muy religiosos. Y la religión, hermano, te lleva a cometer ilícitos, según la voluntad de Dios. Y dice el verso 23, leí el 22. Hechos 17, 22 leí, sigo con el 23. Pero pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, le estaba anunciando al Dios verdadero. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. A esto me refería. Dios no necesita nada, hermano. Él es Dios. Como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vidas y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjate vos lo grande que es esto. Fíjate qué profundo que es. Dios no necesita nada.
¿Sabe quién necesita que se le adore? Vos y yo necesitamos obedecerle a Dios. Nosotros somos lo que necesitamos para estar sujetos a los límites que Él nos puso. Porque todo el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Es al revés de que quizás como nos vienen explicando muchas veces las cosas. Dios no necesita nuestra adoración y menos exterior, sino Dios necesita, de alguna manera, es nuestra obediencia, porque sin obediencia, hermano, no hay bendición. Necesitamos obedecer. Somos nosotros, hermanos, los que necesitamos. Y Él ha prefijado los límites de nuestro andar, de nuestra habitación. Y el templo de Dios no es en donde nos vamos a congregar. Ese es un salón que Dios permite que esté para que nosotros, que somos el templo de Dios, nos unamos. Somos las piedras vivas. Nosotros somos las piedras vivas. El templo sujeta a todas las piedras vivas, y ahí en la adoración de su pueblo, en la alabanza de su pueblo, cuando Dios empieza a decir, cosas bonitas de nuestro Creador, ahí donde se mueve el Espíritu de Dios. Ahí comienza a moverse el Espíritu de Dios. O sea que, recién cuando pasábamos la canción, hablábamos con Dylan y él me decía, sí, cuando hay mucha información es que a veces poco el tiempo, no hay tiempo de digerir todo. Por eso siempre recalco, te queda el video grabado, seguirlo mirando, buscalo, pero no te guíes de las cosas que yo te digo, hermano. Orá, buscá voz de la palabra, el Espíritu Santo te va a hablar a través de la Escritura. No nos sujetemos a fábulas. Dios me habló, Dios me dijo, no. Esas son fábulas, hermano. Seamos realmente obedientes a la palabra. Por ejemplo, hay un pasaje en Corintios que habla de que Pablo subió al tercer cielo y él vio todas las cosas y oyó palabras inefables, las cuales no les permitido hablar. Primero y principal, si la Biblia habla de un cielo, de un infierno, yo no necesito a nadie, como muchas veces se ha dado, de que personas vienen y dicen, sí, Dios me llevó al cielo, me llevó al infierno y me mandó a que testifique. ¿Y la palabra de Dios dónde está? ¿No tiene valor la palabra de Dios? ¿Va a tener más valor la palabra de un hombre o una mujer o jóvenes? Porque me acuerdo que creo que en Colombia 5 jóvenes salieron a traer revelaciones del cielo, del infierno, que habían visto a personas en el infierno tomar cerveza, fumando, que había famosos, que había... Hermano, esas son fábulas. O sea, Dios habló de un cielo y de un infierno. Dios habla a través de la palabra. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la maldición? La bendición es ir con Él por la eternidad, siendo transparente, sincero con Él, honesto con Él. Y después Dios dice cuál es lo contrario. La condenación, la maldición, es ir al infierno por la eternidad. Entonces, la palabra nos va guiando, dice que es lumbrera a mi cuerpo y lámpara a mis pies, ¿verdad? Entonces me va guiando dónde yo me tengo que manejar, no es por acá, es por allá, porque ya tengo lumbrera a mis pies. Y como decíamos, o dice en Juan 3:16, ya tenemos quien nos guíe, para que no se pierda, ya no estamos perdidos, más tenga vida eterna, dice, claro, ya no estamos perdidos en el mundo, tenemos a Cristo que nos lleva un camino al Padre. Es tremenda la palabra de Dios, hermano. Aquí entró un mensajito perdón que me demoré en leerlo, de Leo Fernández, bendiciones y saludos. Leo, Dios te bendiga, Dios te guarde y seas grandemente bendecido. No en este día, sino en todos los días. Qué bueno. ¿Qué opinamos, compañero Dylan? Fue unas palabras, la verdad que, como usted dijo, para romper muchas estructuras o pensamientos erróneos que capaz que tenemos, y es un problema cuando no hay alguien que lo corte, que la palabra lo corte, porque si no eso, bueno, sigue y
no tiene fin. Y me quedó mucho la primera palabra que leyó, la de Juan 4, que eso, lo de la adoración y demás, y también eso, que algunas veces creo que tenemos mucho en la cabeza lo de, como usted decía, los templos, las reuniones, los lugares, el que haya algo para que yo adore a Cristo, ¿no? Un sábado, un domingo, Claro. un evento específico para que yo en ese momento y por 2 horas vaya a adorar a Cristo. Y justo acá apenas arranca el versículo, dice, más la hora viene, coma, y ahora es. Dice. Y ahora es... En todo tiempo. Ahora. En todo tiempo. Es mientras estás escuchando este mensaje, es el momento para adorar a Cristo. Claro. No mañana en tu reunión, no el domingo por la mañana, no la reunión de jóvenes del jueves, es ahora. Y ahora es en el presente, en todo momento, adorar a Cristo. Y eso, la verdad que bueno, Mirá, de bendición. aquí esa palabra. en Hechos 17, amén. 17:27 dice, para que busquen a Dios y de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer del versículo 7 en adelante algunos versículos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y prestemos atención a estos 2 versículos que vienen. Y eso que subió, ¿qué es sino que también descendió? Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en Hechos dice, para que busquen a Dios y de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Léeme ahí en Juan 4, que vos te quedaste ahí en Juan 4. Sí, acá lo tengo. Gloria a Dios. Juan 4. El versículo que sigue a lo que leímos, que Dios busca a los adoradores que adoran en espíritu y verdad. ¿Qué dice ahí? Bueno, leo completo el 23, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El que sigue. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, Ahí está. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es Dios entonces? Espíritu. Espíritu. Entonces, no es ese señor grande sentado en un gran trono que tiene barbas largas. Dios es espíritu, hermano. Fíjate, leo de nuevamente el versículo 10 de Efesios 4. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que no está en un trono, Él lo llena todo, porque Dios es espíritu. Dios en el tercer cielo no está sentado, Dios está en todos lados, hermano. Amén. Como dice acá, de que Claro, de alguna apenas manera los podamos palpar, porque ciertamente no está lejos de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Hay cuántas revelaciones a través de la palabra que Dios te va dando, mediante, ¿sabes qué, hermano Dylan? De la oración. Esto es orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo. No hay otra forma de poder descubrir esos misterios, esas perlas que están acá escondidas, esas promesas preciosas y grandísimas que el Señor reservó para nosotros. No hay otra manera de poder alcanzar. Para que ya te estoy buscando más palabras, porque mi testimonio, hermano, vos no te va a salvar, vos te va a salvar la palabra de Dios. Porque necesitamos aumentar nuestra fe y nuestra fe se aumenta mediante la palabra de Dios. En segunda epístola de Pedro, fíjate de lo que Dios tiene reservado, y te decía,
que estas cosas las descubrimos orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, orando, leyendo, adorándole en espíritu y en verdad, en transparencia, en honestidad, ser realmente una nueva criatura, donde me alejé totalmente, dejé de practicar las cosas, las obras de la carne, para que el fruto del espíritu comience a producir en nosotros. Eso viene a buscar el Señor. Por sus frutos conoceré. Y viene a buscar a los que han hecho su obra, la obra. Él viene a buscar, ¿verdad? No es andar como loco repartiendo tratados, porque lamentablemente, yo voy a dar el testimonio personal mío cortito. Yo era un sinvergüenza cuando llegué a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo andaba de camisita blanca, pantaloncito de vestir o pantaloncito vaquero, pero no se me escapaba una chica, hermano. Era un sinvergüenza. Hasta que hubo un momento donde se reveló Cristo en mi vida. Cuando se reveló Cristo en mi vida, hubo un quiebre. Y ahí la nueva criatura comenzó a nacer. Y el nacimiento no fue instantáneo, lleva su tiempo, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Pero ahí es donde hubo el cambio, cuando Cristo se reveló a mi vida. Y ahí ya no tuve otra decisión, porque estaba entre la espada y la pared. ¿Qué decido? ¿Lo que me había enseñado el pastor, mi primer pastor, o lo que decía la palabra? Lo cual él lo hacía convencido de lo que estaba haciendo. Yo no digo que él era malo ni que lo hacía malintencionadamente. Lo había aprendido de esa manera, pero la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, redarguir. O sea que la palabra de Dios estaba confrontando conmigo y hubo un quiebre en el cual decido totalmente sujetarme a su palabra. Y me manejo por su palabra. Entonces, vamos a leer San Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y qué dice acá? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Dios, hermano. Leemos de nuevo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué nos han sido dadas por su divino poder? Todas las cosas que pertenecen a la piedad, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, y esto es un virus, hermano, realmente poderosísimo, que es la concupiscencia, ¿verdad? Somos sanados de ese virus cuando nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante oramos, leemos, Él nos va revelando estos misterios. Y se van desatando ataduras del diablo, hermano, que vienen de generación en generación, gloria a Dios, y somos libres, porque a esa libertad nos ha llamado Cristo. Entonces, recibimos esas promesas, que no son promesas simples, dice que son preciosas y grandísimas. Y nos hacemos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Cuando descubrimos estos tesoros, hermano. Que los tesoros los vamos descubriendo. Quizá hoy leemos, no entendemos, la semana que viene tampoco terminamos de entender. De acá es como que empieza a haber una luz de lo que leí y llega a determinado momento donde se prendió la lámpara, ¿viste? Claro. Se cumple Apocalipto, que Apocalipsis quiere decir literalmente en griego correr la cortina. Se corre la cortina porque Dios nos quiere revelar lo que Él tiene guardado para nosotros. Se corre la cortina y podemos ver los misterios que Él tiene reservado, hermano. Mucho más lo vamos a ver cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Pero mientras nosotros estamos acá, debemos no errar al blanco, sujetarnos a lo que está escrito
orar por aquel que vemos mediante la palabra, porque mediante la palabra yo veo que alguien está equivocado. Yo sé que si vos vas y le decís es para confrontarlo, no lo va a recibir, pero si yo le pido a Dios misericordia por esa persona, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Dios es grande. De que la persona, estamos a tiempo, todavía se pueda corregir, pueda pedir perdón, si nosotros dejamos de practicar las cosas que proveen la obra de la carne. Dios es grande en misericordia para perdonarnos. Creo que ya estamos llegando al límite, quedan 4 minutitos. Te voy a leer un versículo más. Apocalipsis 22:14, presta atención, dice: bienaventurados todos los que lavan sus ropas. Esto es tremendo, bienaventurado el que lava. ¿Y quién lava? El que tenía la ropa sucia y se le ensució nuevamente, ¿verdad? Porque podemos, y en eso Dios no desecha a ninguno de sus hijos, que haya un hijo como el hijo pródigo, que pidió su herencia, se fue, la malgastó y después volvió arrepentido. El que vuelve y se arrepiente de todo corazón, hermano, el Señor es grande en misericordia para perdonar. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por las puertas entra. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y fíjate qué tremendo esto, dice, y todo aquel que ama y hace mentira. Hay algunos que buscan recompensa aquí en este tiempo, en esta tierra, e ignoran el tremendo trabajo que se hizo para la salvación del alma. Nuestra herencia es la salvación del alma. Ahí debemos concentrarnos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que haga falta, el Señor lo va a ir añadiendo. Pero hay corrientes que te hacen pensar en lo material, que Dios, todo lo material está destinado para los hijos de Él, y no es así. Porque eso también le dijo el diablo a Jesucristo en el desierto: te voy a dar todos los reinos que me dieron a mí, te lo voy a dar si postrado me adorares. No necesitamos nada, ninguna riqueza nosotros acá en la tierra, porque la mayor riqueza que tenemos es al mismo Jesucristo en nuestro corazón y la salvación del alma. Esa es la recompensa más grande que tenemos por adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Bueno, hasta acá llegamos. Hermano, espero que esto te haya sido de utilidad. En la producción queda mi teléfono. Si alguien necesita, quiere comunicarse, lo puede hacer con libertad, hablar con el hermano Mauro y le pasará el teléfono. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dejar el pase para los que siguen. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí con Dylan, el cual te pido que lo bendigas grandemente, Señor, que lo protejas, que lo cuides, Señor amado, que te reveles a su vida, Señor, y así como a todos mis hermanos y hermanas que están oyendo esta transmisión, Señor, que sea tu palabra la que traiga luz a sus vidas, Señor. Guárdalos, protégelos, porque son hijos tuyos. Y aquel, Señor, que todavía no ha llegado a tus pies, prepara el momento y la hora para que se acerque a nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias. Señor, sigue bendiciendo a continuación a los que seguirán los diferentes programas. Señor, y bendícenos y guárdanos en el regreso a nuestro hogar. Bendice al hermano Mauro, a las autoridades de esta radio, Dios mío, que tu rica bendición los pueda alcanzar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, hermana, hasta el próximo viernes. Dios te bendiga en este programa Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo. Chau. Más valiosa que el mismo oro, la fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. ¿Quién espera algo más? La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.